Brace the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Hola hermanos de Salvados de Dios. Hoy, como siempre, te tenemos un contenido que no puedes perderte. Hoy nos vamos a trasladar al primer libro de Samuel, el capítulo 28 específicamente. Y aquí vamos a ver cómo el rey Saúl hace algo que sin precedentes, hace algo que no estaba establecido, ni siquiera por él. Él había determinado de que esto era algo prohibido. Saúl, en medio de su derrota espiritual, decide buscar ayuda de una adivina. Anteriormente a esto, Saúl tenía una conexión muy directa con Samuel, que fue quien lo ungió. Pero como Samuel había muerto ya y Dios ya no tenía la bendición que inicialmente tenía con él, pues Saúl decide buscar esta adivina para ver si podía tener una conversación con Samuel. No puedes perderte lo que ocurrió en esta visita del rey Saúl a esta adivina. No puedes perderte esto, hermano. Antes de iniciar, queremos invitarte a que hagas un pequeño comentario de lo que aprendiste de este video en la caja de comentarios. Si te gustó, vamos a pedir que compartas este contenido con todos tus hermanos para que así pueda difundirse este mensaje, esta palabra de Dios, y que si no estás suscrito, que aproveches ahora y te suscribas a este canal, Salvados de Dios, para que siempre te llegue contenido como este. Sin más abundar, queremos invitarte a que disfrutes de esta conversación intrigante, de esta visita del rey Saúl a la adivina. Iniciemos. En un tiempo de tensión y preparativos bélicos, los ejércitos filisteos se reunían para una guerra decisiva contra Israel. Entre ellos, Aquís, un líder prominente, se dirigió a David, cuya fama de guerrero y estratega era bien conocida. Dijo Aquís a David: David, has demostrado ser un guerrero formidable y un líder astuto. Es esencial que tú y tus hombres se unan a nosotros en esta batalla. La victoria depende en gran medida de tu participación y habilidad. David, consciente de la complejidad de la situación y las implicaciones de su decisión, respondió con una mezcla de misterio y confianza, dejando entrever su estrategia futura. Respondió David a Aquís: Aquís, has depositado tu confianza en mí y no te fallaré. Verás las proezas que yo y mis hombres somos capaces de realizar en el campo de batalla. Estaremos a la altura de tus expectativas y más allá. Aquís, impresionado y satisfecho con la determinación de David, le ofreció una posición de gran honor y confianza, reflejando su fe en las habilidades de David. Dijo Aquís a David: David, tu lealtad y valentía no tienen parangón. Por ello, te nombraré mi guardia personal de por vida. Tu presencia será no solo un símbolo de fortaleza, sino también un pilar en mi reinado. Mientras tanto, en Israel, el luto envolvía la tierra. Samuel,
un líder venerado, había fallecido, dejando un vacío en los corazones de la gente. Su muerte marcaba el fin de una era y fue sepultado en Ramá, su ciudad. Saúl, en un esfuerzo por purificar su reino, había desterrado a todos los nigromantes y adivinos, cerrando un capítulo oscuro en la historia de Israel. Este cruce de caminos entre naciones, marcado por la guerra, la lealtad y las estrategias de sus líderes, señalaba el comienzo de un capítulo crucial en la historia, uno lleno de incertidumbre y posibilidades inesperadas. Los filisteos, unidos en su propósito, llegaron a Sunem para establecer su campamento. Esta movilización no pasó desapercibida para Israel. Saúl, al frente de su nación, convocó a sus fuerzas y estableció su campamento en Gelboé, preparándose para el inevitable enfrentamiento. Desde su posición, Saúl observó el campamento filisteo. La magnitud de sus fuerzas, la precisión de su organización y la determinación en sus filas eran palpables incluso a la distancia. Esta visión sembró en Saúl un profundo temor, una mezcla de aprehensión y reconocimiento de la formidable tarea que tenía por delante. Dijo Saúl, reflexionando en voz alta: «Mira la fuerza que nos enfrenta. Los filisteos no han escatimado en recursos ni en hombres. Su campamento se extiende como un mar oscuro listo para tragarse todo a su paso». El miedo se apoderó de Saúl, una sensación fría y paralizante. Su corazón, acostumbrado a los desafíos y las batallas, temblaba ante la perspectiva de este nuevo enfrentamiento. Era más que una simple preocupación por la batalla, era el temor a lo desconocido, a la posibilidad de una derrota aplastante. Dijo Saúl a uno de sus oficiales cercanos: «Nunca antes había sentido tal miedo. Es como si cada soldado filisteo llevara consigo una sombra de muerte y destrucción. ¿Cómo podemos enfrentar tal amenaza?». En estos momentos de duda y temor, Saúl se encontraba en una encrucijada crítica. La sombra de la guerra se cernía sobre Israel y su líder se enfrentaba a sus propios demonios internos, luchando con el miedo y la incertidumbre mientras el destino de su pueblo pendía de un hilo. Tras observar la imponente presencia del ejército filisteo y sentir el peso del miedo y la incertidumbre, Saúl buscó orientación divina. Anhelaba una señal o una palabra de Yahvé que pudiera guiarlo en estos tiempos oscuros. Pero sus plegarias parecían desvanecerse en el vacío, no hubo respuestas en sueños, ni señales a través de los Urim, ni palabras de los profetas. Saúl, desesperado por encontrar una dirección y atrapado en su ansiedad, tomó una decisión que iba en contra de sus propias órdenes anteriores. Decidió buscar la sabiduría prohibida de una nigromante. Dijo Saúl a sus servidores: «Encontré a una nigromante. Necesito sus visiones y conocimientos para enfrentar lo que nos espera. No importa lo que he dicho antes, ahora es un asunto de supervivencia». Los servidores, conocedores de la gravedad de la situación y de la desesperación en la voz de Saúl, le informaron sobre una nigromante conocida en la región. Respondieron los servidores a Saúl: «Mi señor, conocemos una nigromante en Ende. Aunque es un camino peligroso y va en contra de tus edictos, ella puede tener las respuestas que buscas». Saúl, atrapado entre sus propias leyes y la necesidad desesperada de guía, decidió ir en contra de sus principios anteriores. En un acto de desesperación y esperanza, optó por buscar el conocimiento oculto de la nigromante de Ende, esperando encontrar en ella la clave para superar la sombra de miedo que lo atormentaba y la amenaza filistea que se cernía sobre Israel.
Con la decisión tomada, Saúl se preparó para un viaje secreto y peligroso. Sabiendo que su identidad podría poner en riesgo su misión y la vida de la nigromante, optó por un disfraz. Cambió sus ropas reales por unas más humildes y, bajo el manto de la noche, partió con 2 de sus hombres de confianza hacia Ende. Al llegar al escondite de la nigromante, Saúl, ocultando su identidad, le hizo una petición cargada de riesgo y desesperación. Dijo Saúl a la nigromante: «Necesito que invoques a un espíritu de los muertos para mí. Dime lo que necesitas para evocar al que yo elija». La mujer, consciente del peligro que representaba su oficio bajo el reinado de Saúl, respondió con temor y sospecha. Su vida pendía de un hilo si se descubría su arte prohibido. Respondió la nigromante: «Sabes bien que Saúl ha desterrado a los nigromantes y adivinos de esta tierra. Ayudarte es arriesgar mi vida. ¿Cómo puedo confiar en que esto no es una trampa para condenarme?». En este encuentro nocturno, cargado de misterio y temor, Saúl se encontraba en una encrucijada moral. Buscaba respuestas en prácticas que él mismo había condenado, mientras la nigromante, consciente del riesgo, debatía entre ayudar al desconocido y proteger su propia vida. La tensión entre la necesidad y el peligro se entrelazaba en la oscuridad de la noche en Ende. En medio de la tensión y el miedo palpable, Saúl, aún bajo su disfraz, hizo una promesa solemne para tranquilizar a la nigromante y asegurar su cooperación. Juró Saúl: «Por Yahvé, juro que no te vendrá castigo alguno por este acto. Está segura bajo mi palabra». Con la promesa de Saúl, la mujer, aunque aún temerosa, accedió a realizar la invocación. Se preparó para realizar un acto que desafiaba las leyes y el destino mismo. Preguntó la nigromante: «¿A quién debo traer de vuelta del mundo de los espíritus para ti?». Respondió Saúl: «Trae ante mí a Samuel». Al realizar la invocación, la nigromante vio aparecer la figura de Samuel. Este encuentro sobrenatural la llenó de un terror repentino y su reacción fue inmediata y estridente. La mujer, comprendiendo de repente con quién estaba tratando, se enfrentó a Saúl con una mezcla de miedo y acusación. Exclamó la nigromante a Saúl: «Has engañado a una sierva de los espíritus. Eres Saúl. ¿Por qué me has puesto en esta posición, arriesgando mi vida y desafiando el mandato divino?». La situación en la oscura morada de la nigromante se volvió aún más tensa. Saúl, desenmascarado y expuesto, se encontraba frente a la manifestación de Samuel, mientras la nigromante enfrentaba las consecuencias de un acto que podía significar su perdición. La noche en Ende se convirtió en escenario de revelaciones y desafíos que trascendían el mundo terrenal. Ante la angustia y el miedo evidente en la nigromante, Saúl, aún en su vulnerabilidad por haber sido descubierto, trató de calmarla, ansioso por saber más sobre la aparición que había evocado. Dijo Saúl: «No temas. Dime, ¿qué es lo que has visto?». La mujer, aún temblorosa por la magnitud de lo que había desencadenado, describió la visión sobrenatural que se había manifestado ante ella. Respondió la nigromante: «Veo un espectro emergiendo de la tierra. Es una presencia inquietante, como surgida de otro mundo». Saúl, con su corazón latiendo fuertemente por la anticipación y el miedo, preguntó por más detalles, necesitando confirmar la identidad del espíritu. Preguntó Saúl: «¿Cómo es su aspecto? Describe al ser que ves». La mujer, mirando fijamente a la aparición,
proporcionó una descripción que resonó profundamente en Saúl. Ella respondió: es un anciano envuelto en su manto. Su presencia es imponente y llena de una autoridad que trasciende este mundo. Al escuchar la descripción, Saúl comprendió de inmediato que era Samuel quien había sido convocado desde el más allá. La realización de lo que había hecho y de quien estaba ahora ante él lo abrumó por completo. Saúl, sobrecogido por el respeto y la magnitud del momento, cayó rostro en tierra, postrándose en un gesto de profunda veneración y temor. La nigromante observaba, consciente del poder y la gravedad de lo que había acontecido en su morada. La aparición de Samuel marcaba un momento crítico y revelador en la vida de Saúl, un encuentro que desafiaba las fronteras entre la vida y la muerte. En la tenue luz de la morada, Samuel continuó hablando, su voz cargada de un poder que parecía emanar de más allá del tiempo y el espacio. Habló Samuel: Yahvé ha cumplido su palabra, tal como la pronuncié en vida. Ha arrancado el reino de tus manos y se lo ha entregado a David. Esta decisión no es caprichosa, sino una consecuencia directa de tus acciones. Las palabras de Samuel eran como un eco de un pasado que Saúl no podía eludir. Recordaban una desobediencia fundamental que había marcado el curso de su reinado. Dijo Samuel: porque no obedeciste la voz de Yahvé, porque no ejecutaste su ira feroz contra Amalek, este es el trato que Yahvé te da hoy. Tu desobediencia ha tenido consecuencias no solo en tu vida, sino en el destino de todo Israel. Saúl, escuchando estas palabras, sintió el peso de cada decisión pasada y cada error cometido. La revelación de Samuel no era solo una condena, era un espejo que reflejaba las fallas y las debilidades de Saúl, un recordatorio de que las acciones de un rey repercuten en todo su reino. La voz de Samuel, aunque perteneciente a otro mundo, llevaba un mensaje claro y contundente. El destino de Saúl ya estaba sellado, no solo por las fuerzas divinas sino también por las elecciones que él había hecho como líder de Israel. Este encuentro en la oscuridad de Ende marcaba no solo el fin de un reinado, sino también el comienzo de una nueva era bajo el mando de David. La revelación de Samuel continuó, cada palabra impregnada de un destino fatal e inminente, resonando en el silencio de la morada de la nigromante. Dijo Samuel: Yahvé ha decretado que Israel caerá ante los filisteos. No solo perderás tu reino, Saúl, sino que tú y tus hijos me acompañarán en la muerte. El destino de Israel está sellado por tus acciones. Saúl, con su alma desgarrada por la noticia de su inminente muerte y la de sus hijos, encontró un poco de voz en su desesperación. Preguntó Saúl: ¿hay alguna esperanza? ¿Hay algo que pueda hacer para cambiar este destino terrible? Samuel, con la certeza de quien ve más allá de los velos de la vida y la muerte, respondió con firmeza. Respondió Samuel: lo que está decretado por Yahvé es inmutable. Tu camino y el de Israel ya están trazados. No hay vuelta atrás en las decisiones del destino. Ante estas palabras definitivas, Saúl, abrumado por la magnitud de su destino, cayó en tierra, vencido por el terror y el agotamiento. Saúl yacía en el suelo, su cuerpo y su espíritu exhaustos. No había probado alimento en todo el día y la noche, consumido por la ansiedad y la desesperación. En ese momento, la nigromante, observando a Saúl en su estado de desolación, se acercó con una mezcla de temor y compasión. Dijo la nigromante: Rey Saúl, debes alimentarte. Tu cuerpo no soportará más si continúas así.
Pero Saúl, perdido en su desesperación y enfrentando la inminente caída de su reino y su propia muerte, parecía más allá del alcance de cualquier consuelo mundano. La sombra de la profecía de Samuel lo envolvía, un presagio oscuro de lo que estaba por venir en el campo de batalla. La nigromante, presenciando la profunda agitación y desesperación de Saúl, se acercó a él con una mezcla de respeto y preocupación. Su voz, aunque temblorosa, llevaba un tono de compasión. Dijo la nigromante a Saúl: «Tu sierva ha obedecido tu mandato, arriesgando su propia vida para convocar al espíritu que pediste. Te he servido como me lo pediste, a pesar del gran peligro que ello implicaba». Con un gesto de bondad, la mujer intentó ofrecer algún consuelo al rey caído, a pesar de la oscuridad que lo rodeaba. Continuó la nigromante: «Ahora, por favor, escucha la voz de tu sierva. Permíteme que te ofrezca algo de comer. Un poco de pan te dará fuerzas. Necesitas alimentarte para enfrentar el camino que tienes por delante». Saúl, aún sumido en su desesperación, escuchó las palabras de la nigromante. Su ofrecimiento, simple pero cargado de humanidad, contrastaba con la gravedad de la profecía que acababa de recibir. En ese momento, Saúl se dio cuenta de la importancia de aceptar este pequeño gesto de cuidado. Aunque su destino parecía sellado y su espíritu estaba abatido, la necesidad de mantenerse fuerte, al menos físicamente, era imperativa. Dijo Saúl, con voz débil: «Tu bondad en estos momentos oscuros es un pequeño rayo de luz. Acepto tu ofrecimiento. Quizás un poco de alimento me dé la fuerza necesaria para enfrentar lo que vendrá». Así, en la humilde morada de la nigromante, Saúl encontró un breve momento de respiro, un acto de bondad en medio de la tormenta que se avecinaba. Este gesto sencillo, pero significativo, ofrecía un contraste conmovedor a la magnitud de los eventos profetizados por Samuel. A pesar de la insistencia de la nigromante y la evidente necesidad de alimentarse, Saúl inicialmente se rehusó a comer. Su alma estaba tan abrumada por la profecía de Samuel y el peso de su destino, que incluso la idea de comer le parecía insoportable. Dijo Saúl con firmeza: «No deseo comer. No tengo apetito ni fuerzas para ello». Sin embargo, sus servidores, junto con la mujer, comprendiendo la gravedad de la situación y la importancia de mantener la fortaleza del rey, insistieron. Su preocupación y cuidado por Saúl finalmente le persuadieron. Finalmente, accediendo a sus súplicas, Saúl se levantó del suelo y se sentó en el diván. Su figura, aunque aún marcada por la desolación, mostraba un atisbo de resignación y aceptación de la preocupación de quienes lo rodeaban. La mujer, movida por un sentido de urgencia y compasión, preparó una comida. Tenía en su casa un ternero cebado, que rápidamente degolló para la ocasión. Además, tomó harina, la amasó y horneó ácimos, un pan sin levadura. Con diligencia y cuidado, la mujer sirvió la comida a Saúl y a sus servidores. El acto de compartir el alimento, sencillo, pero profundamente humano, ofrecía un contraste con la oscuridad y la desesperación que había marcado la noche. Tras la comida, en un silencio que reflejaba la solemnidad del momento, Saúl y sus servidores se levantaron. A pesar de haber comido, el peso de las profecías de Samuel no se alivió, la sombra de lo que estaba por venir seguía presente. Y así, en la oscuridad de la noche, Saúl y sus hombres se marcharon de la casa de la nigromante.
Cada paso que daban los alejaba de ese lugar de revelación y los acercaba al inevitable cumplimiento de un destino que había sido sellado. La noche en Ende había cambiado el curso de sus vidas para siempre. Primera de Samuel capítulo 28. Por aquellos días reunieron los filisteos sus tropas para ir a la guerra contra Israel. Aquís dijo a David: Bien sabes que debes venir a la guerra conmigo, tú y tus hombres. Respondió David a Aquís: Ahora vas a saber bien lo que va a hacer tu servidor. Dijo Aquís a David: Con seguridad te haré mi guardia personal para siempre. Samuel había muerto, todo Israel le había llorado y fue sepultado en Ramá, su ciudad. Saúl había echado del país a los nigromantes y adivinos. Habiéndose reunido los filisteos vinieron a acampar en Sunem. Reunió Saúl a todo Israel y acampó en Gelboé. Vio Saúl el campamento de los filisteos y tuvo miedo, temblando sobremanera su corazón. Consultó Saúl a Yahvé, pero Yahvé no le respondió ni por sueños ni por los igual a Urim igual a, ni por los profetas. Dijo Saúl a sus servidores: Buscadme una nigromante para que vaya a consultarla. Dijéronle sus servidores: Aquí mismo, en Ende, hay una nigromante. Se disfrazó Saúl poniéndose otras ropas y fue con 2 de sus hombres, llegó donde la mujer de noche y dijo: Adivíname por un muerto y evócame el que yo te diga. La mujer le respondió: Bien sabes lo que hizo Saúl, que suprimió de esta tierra a los nigromantes y adivinos. ¿Por qué tiendes un lazo a mi vida para hacerme morir? Saúl juró por Yahvé diciendo: Vive Yahvé, ningún castigo te vendrá por este hecho. La mujer dijo: ¿A quién debo invocar para ti? Respondió: Evócame a Samuel. Dio entonces la mujer a Samuel y lanzó un gran grito. Dijo la mujer a Saúl: ¿Por qué me has engañado? ¿Tú eres Saúl? El rey le dijo: No temas, pero ¿qué has visto? La mujer respondió a Saúl: Veo un espectro que sube de la tierra. Saúl le preguntó: ¿Qué aspecto tiene? Ella respondió: Es un hombre anciano que sube envuelto en su manto. Comprendió Saúl que era Samuel y cayendo rostro en tierra se postró. Samuel dijo a Saúl: ¿Por qué me perturbas evocándome? Respondió Saúl: Estoy en grande angustia, los filisteos mueven guerra contra mí, Dios se ha apartado de mí y ya no me responde ni por los profetas ni en sueños. Te he llamado para que me indiques lo que debo hacer. Dijo Samuel: ¿Para qué me consultas si Yahvé se ha separado de ti y se ha pasado a otro? Yahvé te ha cumplido lo que dijo por mi boca. Ha arrancado Yahvé el reino de tu mano y se lo ha dado a otro, a David, porque no oíste la indignación de su ira contra Amalec. Por eso te trata hoy Yahvé de esta manera. También a Israel entregará Yahvé en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. Yahvé ha entregado también el ejército de Israel en manos de los filisteos. Al instante Saúl cayó en tierra cuán largo era. Estaba aterrado por las palabras de Samuel. Se hallaba, además, sin fuerzas, porque no había comido nada en todo el día y toda la noche. Acercóse la mujer donde Saúl, y viendo que estaba tan conturbado, le dijo: Tu sierva ha escuchado tu voz y he puesto mi vida en peligro por obedecer las órdenes que me diste. Escucha, pues, tú también la voz de tu sierva y permíteme que te sirva un bocado de pan para que comas y tengas fuerzas para ponerte en camino.
Saúl se negó diciendo: «No quiero comer». Pero sus servidores, a una con la mujer, le insistieron hasta que accedió. Se levantó del suelo y se sentó en el diván. Tenía la mujer en casa un ternero cebado y se apresuró a degollarlo. Tomó harina, la amasó y coció unos ácimos. Lo sirvió a Saúl y sus servidores, comieron y levantándose se marcharon aquella misma noche. Análisis de la historia bíblica. En la narrativa bíblica que involucra a Saúl y la adivina de Ende, la amenaza de guerra planteada por los filisteos, enemigos tradicionales de Israel, establece un escenario de inminente conflicto y tensión, un telón de fondo que es crucial para comprender la desesperación y las acciones subsiguientes de Saúl. Esta preparación para la guerra por parte de los filisteos no es solo una cuestión de un enfrentamiento militar inminente, representa una acumulación de hostilidades históricas y un punto de inflexión en la lucha por el poder y la supervivencia en la región. Los filisteos, conocidos por su habilidad militar y su antagonismo hacia Israel, emergen aquí no solo como una amenaza física, sino también como un catalizador que expone las vulnerabilidades y las crisis internas de Israel bajo el reinado de Saúl. La perspectiva de este conflicto agudiza la sensación de urgencia y peligro que permea la historia, poniendo de relieve la precaria posición de Saúl como líder, cuyo favor divino está en declive y cuya capacidad para proteger y guiar a su pueblo está en duda. Este contexto de guerra inminente sirve, por lo tanto, como un poderoso impulsor de la trama, llevando a Saúl a un estado de miedo y desesperación que finalmente lo empuja a buscar orientación a través de medios prohibidos. La amenaza de los filisteos no es solo un desafío externo, sino que también actúa como un espejo que refleja y amplifica las luchas internas, tanto espirituales como políticas, dentro de Israel y su liderazgo, marcando un momento crítico en la historia de Saúl y un punto de inflexión en la narrativa bíblica. En el relato bíblico que describe la interacción entre Saúl y la adivina de Ende, el estado emocional y espiritual de Saúl, enfrentando la amenaza de guerra de los filisteos, es de profunda desesperación y aislamiento, marcado por una sensación palpable de haber sido abandonado por Dios. Este sentimiento de abandono se ve intensificado por la ausencia de comunicación divina, un silencio que resuena con un peso abrumador, ya que Saúl no recibe ninguna orientación, ni a través de sueños, ni por los Urim, oráculos, ni por los profetas. Este silencio de Dios es crucial, ya que en la tradición israelita, tales medios eran vistos como canales esenciales para la guía divina, especialmente en momentos de crisis. La falta de respuesta divina no solo deja a Saúl sin dirección en un momento crítico, sino que también simboliza su caída de la gracia y el favor de Dios. Este aislamiento de la orientación y el apoyo divinos es un contraste agudo con los primeros días de su reinado, cuando Saúl era un rey ungido bajo la guía y protección de Dios. La situación de Saúl es aún más desesperada considerando el contexto histórico y cultural en el que los reyes eran vistos como representantes de Dios en la tierra, cuya autoridad y éxito estaban intrínsecamente ligados a su relación con lo divino. La ausencia de comunicación divina, por lo tanto, no solo es una crisis personal para Saúl, sino también una crisis de legitimidad y autoridad. Su incapacidad para recibir orientación divina en un momento de inminente guerra refleja su estado de vulnerabilidad y desesperación, lo que lo lleva a tomar decisiones que desafían las leyes y normas establecidas. Este estado de desesperación es un reflejo de su trayectoria descendente desde un líder ungido a un rey desesperado,
luchando por mantener el control y la dirección en un reino que se desmorona bajo la presión de amenazas externas e internas. El estado de Saúl en este punto de la narrativa es uno de desolación y desesperación, un líder que se enfrenta no solo a la amenaza de un enemigo formidable, sino también al silencio ensordecedor de un Dios que una vez le habló y guió. Este silencio y la ausencia de orientación divina son cruciales para entender las acciones subsiguientes de Saúl, ya que ilustran la profundidad de su crisis y la magnitud de su caída. La historia de Saúl en este momento es una de las tragedias humanas y reales, un relato de pérdida, desesperación y la búsqueda de respuestas en medio de un silencio divino abrumador. La decisión de Saúl de consultar a una adivina en Ende, contraviniendo sus propias órdenes previas de expulsar a los nigromantes y adivinos del reino, es un acto cargado de desesperación y simbolismo, marcando un punto de inflexión crucial en su reinado y su relación con lo divino. Esta acción no es simplemente una transgresión de un edicto real, representa una ruptura fundamental con los principios y leyes que él mismo había establecido y, más profundamente, una violación de las normas religiosas y morales de Israel. En el contexto bíblico, la nigromancia y la consulta a los muertos eran prácticas prohibidas, vistas como abominaciones ante Dios. Por lo tanto, el recurso de Saúl a una adivina es un indicativo de su estado de desesperación extrema, donde, enfrentado a la amenaza de los filisteos y privado de la guía divina, se ve impulsado a buscar respuestas en prácticas que él mismo había condenado. Este acto también refleja la profundidad de la crisis espiritual y emocional de Saúl. Al buscar la orientación de una adivina, Saúl no solo desafía las leyes divinas y sociales, sino que también revela su aislamiento y vulnerabilidad. Este es un hombre que, una vez ungido por Dios y guiado por profetas, ahora se encuentra en una encrucijada oscura, recurriendo a lo que antes despreciaba en un intento desesperado por encontrar dirección y esperanza. La ironía de Saúl, disfrazándose para realizar esta consulta, subraya aún más la naturaleza clandestina y prohibida de su acción, así como su conciencia de estar cometiendo un acto reprobable. Además, la elección de Saúl de buscar a una adivina en Ende puede interpretarse como un símbolo de su alejamiento de Dios. En lugar de buscar la reconciliación o la penitencia por su alejamiento de los mandatos divinos, Saúl se adentra más en el camino de la desobediencia y la rebelión. Este acto es un reflejo de su desesperación, pero también de su incapacidad o falta de voluntad para buscar una solución dentro del marco de su fe y tradición. La consulta de Saúl a la adivina de Ende es un momento de profunda tragedia en su narrativa, revelando su caída completa de la gracia y la autoridad. Este acto no solo es una transgresión política y religiosa, sino también un paso decisivo en su descenso personal y espiritual. La historia de Saúl en este momento se convierte en una poderosa representación de cómo la desesperación puede llevar a un líder a abandonar sus principios y valores más fundamentales, sumergiéndose en prácticas que desafían su propia identidad y su relación con lo divino. La interacción entre Saúl y la adivina de Ende revela una dinámica compleja y cargada de tensión, particularmente evidente en la reacción inicial de la adivina, quien, consciente del edicto de Saúl contra su oficio, teme por su vida al ser solicitada para realizar una práctica prohibida. Esta reacción de temor y la consiguiente reluctancia de la adivina no solo subrayan la gravedad de la situación, sino que también reflejan el contexto social y religioso en el que se desarrolla esta narrativa.
La prohibición de Saúl contra la nigromancia y la adivinación era un reflejo de las leyes y normas religiosas de Israel que condenaban tales prácticas como abominaciones. Por lo tanto, la petición de Saúl pone a la adivina en una posición de gran riesgo, no solo frente a la ley, sino también en términos de su propia seguridad y bienestar. La disposición de Saúl a poner en peligro la vida de la adivina y su decisión de buscar su ayuda a pesar de sus propias leyes ilustran la profundidad de su desesperación. En este punto de la historia, Saúl está tan consumido por el miedo y la necesidad de orientación que está dispuesto a transgredir sus propios mandatos y a exponer a otros a un peligro significativo. Este acto desesperado es indicativo de su estado mental y espiritual, un rey que una vez ejerció su autoridad para erradicar la nigromancia de su reino, ahora encubierto en la oscuridad, buscando la misma práctica que había condenado. La interacción también revela la complejidad moral y ética en la que se encuentra la adivina. A pesar de su temor inicial y la conciencia del peligro que representa ayudar a Saúl, ella finalmente accede a su petición. Este acto puede interpretarse de varias maneras, como un gesto de compasión hacia un hombre claramente angustiado, como una decisión impulsada por la curiosidad o el desafío de invocar a un profeta tan prominente como Samuel, o incluso como una respuesta a la presión implícita de un rey en desesperación. La decisión de la adivina de proceder, a pesar del riesgo, añade una capa de complejidad a su carácter y a la situación en su conjunto. La reacción de la adivina ante la solicitud de Saúl y su eventual acuerdo para realizar la invocación, a pesar del riesgo personal, destacan la gravedad y la desesperación de la situación. Esta parte de la historia no solo refleja el declive de Saúl y su alejamiento de las leyes divinas, sino que también pone de relieve las difíciles elecciones morales y los riesgos inherentes a la práctica de la adivinación en un contexto donde tales acciones eran condenadas y perseguidas. La invocación de Samuel por parte de la adivina de Ende, a petición de Saúl, es un momento crucial y cargado de significado en la narrativa bíblica, marcando un punto de encuentro extraordinario entre el mundo de los vivos y el de los muertos. La aparición de Samuel, a pesar de estar muerto, como una figura que aún retiene su autoridad y capacidad de juicio, es profundamente simbólica y reveladora. Este evento no es solo un fenómeno sobrenatural, sino también un poderoso acto narrativo que trasciende las normas ordinarias de la experiencia y la percepción. La capacidad de Samuel para comunicarse y emitir un juicio más allá de la muerte refuerza su estatus como un profeta de gran poder y respeto, y su aparición es un testimonio de la continuidad de su influencia y autoridad, incluso en el más allá. La presencia de Samuel, evocado en circunstancias tan inusuales y por medios prohibidos, lleva consigo un aire de gravedad y seriedad. Su aparición no es solo una respuesta a la llamada de Saúl, sino también una manifestación de la voluntad divina, permitiendo que este encuentro se lleve a cabo. La figura de Samuel emerge como un mensajero de la verdad y el juicio divino, y su comunicación con Saúl sirve para reafirmar y clarificar el destino del rey caído. A través de Samuel, se articulan las consecuencias de las acciones y decisiones de Saúl, y se revela el destino final que le espera, tanto a él como a Israel. La interacción entre Saúl y el espíritu de Samuel es también un momento de intensa introspección y revelación para Saúl. En su desesperación, busca orientación y esperanza, pero en lugar de consuelo o guía, se enfrenta a la confirmación de sus temores más profundos y a la realidad de su rechazo por parte de Dios. La aparición de Samuel y su mensaje son, por lo tanto, tanto una condena de las acciones pasadas de Saúl como una profecía sombría de lo que está por venir.
La invocación de Samuel y su aparición ante Saúl y la adivina de Ende es un momento de gran significado teológico y narrativo. Representa un cruce de caminos entre lo divino y lo terrenal, lo vivo y lo muerto, y actúa como un vehículo para la expresión del juicio divino y la revelación del destino. Esta escena no solo destaca la persistente autoridad y el papel de Samuel como profeta, sino que también sirve como un espejo para la situación desesperada y la caída de Saúl, ofreciendo una visión profunda de la naturaleza del liderazgo, la fe y las consecuencias de la desobediencia. La condena de Saúl por parte de Samuel, durante la invocación realizada por la adivina de Ende, es un momento de profunda significación y gravedad en la narrativa bíblica. En esta escena, Samuel, actuando como un mensajero del juicio divino, no solo reafirma el rechazo de Dios hacia Saúl, sino que también predice de manera sombría su inminente derrota y muerte, así como la de sus hijos. Este mensaje, entregado por el profeta fallecido, es una manifestación directa del juicio divino y sirve como una confirmación definitiva del destino trágico de Saúl. La revelación de Samuel no ofrece esperanza ni posibilidad de redención para Saúl, en cambio, sella su destino con una finalidad ineludible, reflejando las consecuencias irrevocables de sus acciones y decisiones anteriores. La naturaleza de este juicio y la forma en que se comunica subrayan la seriedad de la transgresión de Saúl y la ira de Dios hacia él. La predicción de Samuel sobre la caída de Saúl y la pérdida de su linaje real es un momento de catarsis trágica en la historia del rey, marcando el fin de su reinado y su legado. Este juicio no solo es una respuesta a las acciones específicas de Saúl, como su desobediencia en la guerra contra Amalek, sino también a su fracaso general como rey y líder espiritual de Israel. La profecía de Samuel refleja la pérdida total del favor divino y la gracia que una vez tuvo Saúl, y destaca la naturaleza justa, aunque a menudo implacable, de la justicia divina según se presenta en la tradición bíblica. Además, la condena de Saúl por parte de Samuel sirve como un recordatorio sombrío de que las acciones de los líderes tienen consecuencias no solo para ellos mismos, sino también para aquellos que están bajo su autoridad. La implicación de que sus hijos también sufrirán y morirán es un reflejo de cómo las decisiones de un líder pueden impactar el destino de toda una nación o familia. En este sentido, la historia de Saúl se convierte en una narrativa aleccionadora sobre la responsabilidad, la moralidad y las consecuencias de la desobediencia y el fracaso en el liderazgo. La acción de Saúl de buscar a una adivina, en un acto de desesperada búsqueda de orientación, simboliza una ruptura completa y definitiva con Dios, marcando un punto de no retorno en su relación con lo divino y una flagrante desobediencia a las leyes y mandatos establecidos. Esta decisión no es meramente una transgresión de un mandato religioso, representa una profunda alienación espiritual y moral de Saúl. Al recurrir a la nigromancia, una práctica explícitamente prohibida en la tradición israelita, Saúl no solo desafía las normas religiosas, sino que también demuestra una pérdida de fe y confianza en la providencia y guía divinas. Este acto es un reflejo de su estado de desesperación, pero también de su disposición a violar principios fundamentales en busca de respuestas y seguridad. Las consecuencias de esta desobediencia son severas y multifacéticas, abarcando tanto el ámbito espiritual como el físico. Espiritualmente, la acción de Saúl representa una separación final y completa de Dios. Esta separación se manifiesta no solo en la falta de comunicación divina, sino también en la condena explícita y la predicción de su caída por parte de Samuel. La consulta a la adivina, por lo tanto, no solo falla en proporcionarle a Saúl la orientación que busca desesperadamente,
sino que también confirma su destino trágico y su abandono por parte de Dios. Físicamente, las consecuencias de la desobediencia de Saúl se revelan en la predicción de su derrota inminente en la batalla y su eventual muerte, así como la de sus hijos. Estas consecuencias no son solo el resultado de su acción inmediata de consultar a la adivina, sino también el culmen de una serie de desobediencias y fallas a lo largo de su reinado. La historia de Saúl se convierte así en una crónica de declive y caída, donde cada decisión errónea y cada acto de desobediencia lo lleva más lejos de la gracia divina y más cerca de su trágico final. La búsqueda de Saúl de la adivina de Ende y su posterior condena ilustran las profundas consecuencias de la desobediencia a las leyes divinas, tanto en términos espirituales como físicos. Su historia es un relato sombrío de caída y alienación, que sirve como una advertencia sobre los peligros de desviarse de los caminos de la fe y la obediencia. La narrativa de Saúl resalta la importancia de adherirse a los principios morales y espirituales y las graves consecuencias que pueden seguir cuando estos son ignorados o violados. La incapacidad de Saúl para recibir orientación divina, seguida de su recurso a prácticas prohibidas, es una representación dramática y significativa de su aislamiento total y la pérdida del favor y la protección divinos. Esta situación no solo refleja un momento de crisis personal y espiritual para Saúl, sino que también simboliza su desconexión con la fuente de su autoridad y legitimidad como rey de Israel. En la tradición bíblica, la relación del rey con Dios es fundamental, no solo para su éxito personal, sino también para el bienestar de la nación que gobierna. Por lo tanto, la incapacidad de Saúl para comunicarse con Dios, ya sea a través de sueños, profetas o el Urim, es un indicativo de que ha perdido el favor divino, un aspecto crucial de su reinado. Este alejamiento de Dios se ve exacerbado por la decisión de Saúl de buscar orientación a través de una adivina, una práctica explícitamente condenada en su cultura y religión. Este acto de desesperación no solo es una violación de las leyes religiosas, sino también una muestra de su desesperación y su disposición a transgredir los límites morales y espirituales en busca de guía y respuestas. La elección de Saúl de recurrir a la nigromancia es, por lo tanto, un símbolo de su caída espiritual y moral, y un testimonio de su estado de aislamiento y abandono. La pérdida del favor divino tiene implicaciones profundas para Saúl, no solo en términos de su destino personal, sino también en el contexto más amplio de su reinado y el futuro de Israel. Sin la guía y protección de Dios, Saúl se encuentra vulnerable y desorientado, incapaz de tomar decisiones sabias o de liderar eficazmente a su pueblo. Esta desconexión de lo divino es un presagio de su inminente caída y la eventual ascensión de un nuevo rey, David, que se presenta como un líder en sintonía con la voluntad de Dios. La incapacidad de Saúl para recibir orientación divina y su posterior recurso a prácticas prohibidas son indicativos de su aislamiento espiritual y la pérdida del favor divino. Esta situación es un reflejo de su declive como líder y su alejamiento de los principios y valores que una vez lo guiaron. La historia de Saúl, en este punto, se convierte en una narrativa sobre las consecuencias de perder la conexión con lo divino y las trágicas implicaciones de esta pérdida para un líder y su pueblo. El desenlace de la historia de Saúl, particularmente su estado debilitado y su aceptación de la hospitalidad de la adivina de Ende, es una representación vívida de su humillación y vulnerabilidad extrema, marcando un contraste agudo con su posición anterior como el poderoso rey de Israel. Este momento de humildad forzada y dependencia es profundamente simbólico, ilustrando una inversión completa de roles y poder. Saúl,
quien una vez persiguió y condenó a los practicantes de la adivinación como parte de su cumplimiento de las leyes divinas, se encuentra ahora en una posición de necesidad desesperada, dependiendo de la misma persona que su ley había marginado y condenado. Esta inversión no solo destaca la caída de Saúl desde las alturas del poder, sino que también refleja la ironía y la tragedia de su situación. La aceptación de Saúl de la hospitalidad de la adivina, especialmente después de haber recibido un mensaje tan sombrío y condenatorio de Samuel, subraya su estado de desolación y desesperación. En este punto, Saúl está física y emocionalmente agotado, enfrentando no solo la inminente amenaza de los filisteos, sino también el peso aplastante del rechazo divino y la certeza de su destino fatal. La adivina, a quien inicialmente se acercó en busca de orientación, se convierte en una fuente de consuelo y cuidado en sus últimas horas, proporcionando alimento y refugio en un acto de compasión humana que contrasta con la severidad del juicio divino que Saúl acaba de experimentar. Esta escena final es también un poderoso comentario sobre la naturaleza del poder y la fragilidad humana. Demuestra que, independientemente de la posición o el poder, todos son susceptibles a la caída y la vulnerabilidad. La historia de Saúl se convierte en una parábola sobre los peligros del orgullo, la desobediencia y la pérdida de favor divino, así como una reflexión sobre la compasión y la humanidad que pueden surgir incluso en las circunstancias más sombrías. La historia de Saúl y su encuentro con la adivina de Ende trasciende el mero relato histórico o anecdótico para convertirse en una profunda meditación sobre lecciones morales y teológicas. En su núcleo, esta narrativa sirve como una advertencia contundente sobre las graves consecuencias de la desobediencia a Dios y la búsqueda de poderes y prácticas prohibidas. La trayectoria de Saúl, desde su ungimiento como rey hasta su caída y eventual muerte, ilustra el peligro inherente en desafiar los mandatos divinos y en apartarse de los caminos establecidos por la fe y la tradición. Su recurso a la nigromancia, en particular, es un acto simbólico de su alejamiento final de Dios, marcando un punto de no retorno en su relación con lo divino y precipitando su caída. Además, la historia aborda temas de juicio divino y la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte. La aparición y el mensaje de Samuel a Saúl no solo reafirman el rechazo de Dios, sino que también subrayan la autoridad absoluta de Dios en determinar el destino de los individuos y las naciones. Esta soberanía se manifiesta en la predicción del inminente fin de Saúl, un destino que, a pesar de todos los esfuerzos del rey por evitarlo o alterarlo, resulta ser ineludible. La historia, por lo tanto, refleja una visión teológica en la que la voluntad divina y el destino juegan roles cruciales, y donde la desobediencia y la rebelión contra Dios tienen consecuencias inevitables y a menudo trágicas. Además, la narrativa de Saúl y la adivina de Ende ofrece lecciones sobre la humildad, la responsabilidad del liderazgo y la importancia de adherirse a principios morales y espirituales. Whether it's a movie night or just midday, Skinny Pop is a salty snack that keeps on giving. Made with just 3 simple ingredients for an irresistibly delicious taste and a large serving size that lasts. Deliciously popped, perfectly salted. Skinny Pop, popular for a reason. Shop Skinny Pop now. Walmart Business is in the business of saving you time, money, and hassle. Whether your business started in a garage or is a garage, Walmart Business has the tools to help you get where you're going. Tools like free shipping, multi-user accounts, and just about any item your company needs. Even a double filtration cyclone dust collector. Yep, even that. Sweet. Walmart Business. It's the Walmart you love. Now for your business. Learn more at business.walmart.com. Terms apply. Saúl, en su desesperación y orgullo, ignora estas lecciones,
llevando a su reino y a sí mismo a una catástrofe. Su historia sirve como un recordatorio de que el poder y la autoridad deben ejercerse dentro de los límites de la moralidad y la obediencia a una autoridad superior, ya sea divina o ética. En resumen, la historia de Saúl y la adivina de Ende es rica en lecciones morales y teológicas, ofreciendo una perspectiva sobre las consecuencias de la desobediencia a Dios, la naturaleza del juicio divino, y la soberanía de Dios sobre los asuntos humanos. Esta narrativa no solo es un relato de la caída de un rey, sino también una reflexión sobre temas universales de poder, destino, y la relación entre la humanidad y lo divino. La historia de Saúl y la adivina de Ende es una narrativa intrincadamente tejida que profundiza en la psique de un líder atrapado en la red de su propia desesperación en el punto más bajo de su existencia. Esta historia no es solo un relato de eventos históricos o mitológicos, es una exploración profunda de la condición humana, enfrentada a las realidades implacables de la moralidad, la fe y el destino. A través de la figura de Saúl, vemos el retrato de un hombre que, una vez ungido por la gracia divina, se encuentra ahora en un abismo de aislamiento y desesperación, impulsado a actos de desobediencia y transgresión en su búsqueda de respuestas y salvación. Su recurso a la adivina, una figura marginada y condenada por sus propias leyes, es un acto que simboliza no solo su ruptura con las normas religiosas y sociales, sino también su alejamiento de Dios. La historia también aborda temas de juicio divino y soberanía, mostrando cómo las acciones y decisiones de Saúl lo llevan a un camino de destrucción y pérdida. La intervención de Samuel, evocado en circunstancias extraordinarias, sirve como un mensajero del destino ineludible de Saúl, reafirmando la autoridad y el poder de Dios en los asuntos humanos. Este relato resalta la naturaleza intransigente de la justicia divina y la inevitabilidad de las consecuencias cuando se desafían los mandatos de Dios. Además, la historia ofrece una reflexión sobre la naturaleza de la fe y la moralidad. En Saúl, vemos un espejo de nuestras propias luchas con la fe, la duda y la desesperación. Su historia es un recordatorio sombrío de que la desviación de los caminos de Dios y la búsqueda de soluciones fuera de los límites morales y espirituales establecidos pueden llevar a consecuencias devastadoras. La narrativa de Saúl y la adivina de Ende, por lo tanto, trasciende su contexto histórico y religioso para convertirse en una meditación universal sobre la fe, el poder, la responsabilidad y las complejidades de las decisiones humanas en el contexto de una realidad divina y moralmente. LifeLock, how can I help? The IRS said I filed my return, But I haven't. 1 in 4 tax-paying Americans has paid the price of identity fraud. What do I do? My refund, though. I'm freaking out. Don't worry, I can fix this. LifeLock fixes identity theft guaranteed and gets your money back with up to $3 million in coverage. I'm so relieved. No problem. I'll be with you every step of the way. 1 in 4 was a fraud-paying American. Not anymore. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Estructurada.